pues rastrera, digamos, de obtener las firmas y descartado a mí porque es más de lo mismo de acuerdo al análisis que hemos hecho aquí. Nosotros todavía no tenemos elegido a ningún candidato como para ser el digno representante de nuestro país. Yo creo que ninguno todavía se acredita para tal fin. Sin embargo, las tendencias ustedes las conocen, saben que va AMLO en primer lugar por más de un 47%, Anaya por más de un casi 30% después de el primer debate y muy rezagado en tercer lugar el señor Meade. No tenemos inclinación ni tendencia en este programa, trataremos de ser lo más objetivo que podamos, ya saben ustedes, al haber discriminado a estos dos personajes, no estamos diciendo que vamos a votar por alguno de los tres que quedan, sin embargo sí los invitamos a todos a ejercer su derecho y su obligación del voto. Gracias mis amigos, de hecha esta aclaración, les comento que los claroscuros de cualquier presidente, como es el caso del presidente don Adolfo López Mateos, que nos gobernó de 1958 a 1964, tuvo claroscuros. Miren, a puertas adentro, como decía Enrique Krause, en los sexenios, que es un trabajo que realizó por allá en 1998, algunos años antes también había iniciado con esta tarea pues de los sexenios, y decía que de puertas adentro el problema presidencial era fundamentalmente con la izquierda y con los empresarios, sobre todo también la parte de la derecha de la Iglesia Católica, que todavía no encontraba un equilibrio de fuerzas, toda vez que ya se había dado una opinión acerca de los pobres. Las masas para el presidente López Mateos significaban una oportunidad de seguir adelante, pero los conflictos laborales, fundamentalmente de los ferrocarrileros, de los maestros y de los estudiantes que apoyaban muchos movimientos sociales, tuvieron como consecuencia en el régimen siguiente un oscuro panorama en ese sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Por eso hago este paralelismo. Esos conflictos se vinieron heredando también con los maestros, con Otón Salazar, desde la época de Adolfo Ruiz Cortines, le dieron la papa caliente a Adolfo López Mateos. En el ámbito internacional, en puertas externas o puertas abiertas, en el exterior tendríamos dos amenazas importantes, lo que fue la Guerra Fría y por otro lado la llegada de la Revolución Cubana. Si ustedes dicen ya hay un intento fallido de una revolución mexicana, ¿por qué no estos jóvenes estudiantes, estos jóvenes maestros disidentes, estos médicos que sobre todo ya en el último momento del gobierno López Mateísta tuvo que reprimirlos? Y les voy a decir quiénes eran los actores. Fundamentalmente en la economía, la actuación de Antonio Ortiz Mena. Don Antonio Ortiz Mena tuvo una calidad de trabajo pues de 10. Yo creo que llevar el Producto Interno Bruto a más del 6% anual, cuando nosotros difícilmente con este hombre Enrique Peña Nieto, para hacer un parangón, no pudiéramos llegar ni al 2%. Esto sucede en un ámbito de posguerra. Recordemos que habíamos pasado desde Ávila Camacho por Miguel Alemán y en el alemanismo se exacerba el capitalismo y se da pues ya el último estirón de las piernas y brazos del PRI para que gobierne y que haga estos cotos de poder entre sindicatos, sobre todo de la CTM, eligiendo a Fidel Velázquez. Ven un previo análisis de Vicente Lombardo Toledano que le da casi la estafeta después de Alemán a Fidel Velázquez para que hasta la época de Zedillo, como dije en entregas anteriores, pudiera darse esta oportunidad de los movimientos sindicales a la orden del gobierno federal. No fue así, tampoco la excepción en el caso de López Mateos y sobre todo en las manos inquisitivas, sancionadoras, autoritarias de Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación de don Adolfo López Mateos. ¿Qué nos toca hoy, señores? ¿Viaje o vieja? Don Adolfo López Paseos, así se le denominó, porque recurrentemente estaba en el extranjero, estaba en el exterior. Por supuesto que al llegar a Eisenhower y hacer presencia,
en nuestro país y ser recibido pues con bombo y platillo, parecía ser que el presidente López Mateos en el último periodo, en el último tercio, en su último o mitad de sexenio, empezó a dar muestras que pues sí tenía inclinaciones hacia la extrema izquierda. Ahí están pues connotados y denotados en esos textos del Excelsior y el Universal que publicaban que había una extrema izquierda. Esto hizo que también pues los notables empresarios como Sánchez Navarro dieran su punto de vista y sacaron un diario también en contra, diciéndole: ¿a favor de quién está, señor? ¿Le ponemos al comunismo ribetes? ¿Usted de qué lado está? Y ahí, con esa eficacia oratoria que le caracterizaba y esa posición de no intervencionismo que pues se adoptó como una bandera por los tratados de Tlatelolco, de la no intervención en los problemas bélicos, tanto de Rusia como de Estados Unidos, pues hubo que inclinar la balanza. Era el único país, México, que sostenía relaciones con Cuba, y con todo y que tenía pues la sucesión presidencial de Eisenhower para John Fitzgerald Kennedy, todavía se hicieron más amigos Estados Unidos y México, porque el porvenir de la patria para López Mateos estaba primero. Un hombre carismático, un hombre orador, el presidente viajero y el presidente viejero. Un hombre muy particular, con características que ya dije la semana pasada. Gustavo Díaz Ordaz fue el negro en el arroz en ese gabinete. El gabinete era pues prácticamente en la economía magnífico, con don Antonio Ortiz Mena, pero lo laboral, lo conflictivo, lo político, los grupos de oposición al gobierno empezaban a estirar los brazos y se gestaba, pues ustedes saben, después de que se va López Mateos y entrega el país a Gustavo Díaz Ordaz, el movimiento más violento que ha tenido y de represión violenta el gobierno federal en manos de Gustavo Díaz Ordaz en ese 2 de octubre, que ni perdón, ni olvido, ni amnistía para Gustavo Díaz Ordaz. A pesar de las medidas sociales, el gobierno de López Mateos empleó mano dura. Desgraciadamente, él no estaba porque andaba de viaje o de vieja y dejaba en manos de Gustavo Díaz Ordaz la gobernación o el gobierno de este país. David Alfaro Siqueiros, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, entre otros, fueron recluidos en el Palacio Negro de Lecumberri. No había libertad de expresión. Se había determinado en la época de Ávila Camacho que el delito de disolución social se integrara a la plantilla, al articulado del Código Penal de aquella época, para hacer ver que cualquier movimiento que tendiera a la sedición o a estar en contra de la patria podía ser reprimido con toda autoridad, pero no con el salvajismo que le caracterizó a Díaz Ordaz en esos días aciagos también del gobierno de López Mateos. Cuando hubo que tener márgenes de maniobra, mandaban a Díaz Ordaz porque sabían de qué palo se trepaba. Fue encarcelado David Alfaro Siqueiros y todos estos presos que fueron políticos, después demandados en el 68 para su liberación. Fue encarcelado durante años por haber criticado al gobierno de México, también en países de América Latina que el presidente planeaba visitar. Ustedes ya saben que anduvo en el extranjero, hasta Argentina, hasta Asia, anduvo en Europa. Además, el dirigente agrario morelense, que por cierto el 23 de mayo va a haber una marcha aquí en Morelos, fue asesinado Rubén Jaramillo en 1962 sin que se aclararan nunca los hechos. Este dolor, esta pena que quedó fue una forma de un atropello salvaje, muerto, asesinado vilmente con su esposa embarazada y sus 3 hijitos, y desgraciadamente hasta la fecha no existe ninguna inclinación institucional de gobierno que haga este día pues como un día importante para la vida política de este país. Rubén Jaramillo, un seguidor de Zapata que pierde la vida por intentar, incluso él fue parte de esa iniciativa que tuvo con Lázaro Cárdenas, para mis amigos morelenses, que se fundara o se estableciera el ingenio azucarero Emiliano Zapata aquí en Zacatepec.
y fue violentamente asesinado junto con su familia el 23 de mayo de 1962. Hechos que desgraciadamente distaban de una política de negociación que había caracterizado en sus inicios a López Mateos, sobre todo en el régimen anterior de Adolfo Ruiz Cortines. ¿A dónde había quedado esa palabra empeñada? Aquella gesticulación y manejo de la oratoria perfecta y de aquella capacidad de análisis y de negociación de López Mateos, cuando deja en manos de Díaz Ordaz, por tanto viaje y vieja, esta situación de ingobernabilidad que Díaz Ordaz reprimió brutalmente en todo momento. En el terreno político destacó la ley electoral que permitió a los partidos de oposición ser reconocidos, ostentar algunas diputaciones. Era suficiente que el partido en cuestión obtuviera un porcentaje mínimo del total de la votación para quedar representado en el Congreso de la Unión. Esto permitió crecer a los grupos opositores, creo que desde el punto de vista de los blancos claros, transparentes y no oscuros, está esa posibilidad de iniciar un cambio en el rumbo de la política y de los partidos políticos, por supuesto especialmente al PAN, que se perfilaba como el más fuerte de ellos y se benefició con esta medida en las elecciones siguientes, que estamos hablando de las de Díaz Ordaz, pero que pues no permitiría tampoco el esplendor que se quisiera hasta el año 2000, que el PAN ya fue una oposición en el gobierno. El Senado permaneció integrado exclusivamente por priistas. Por lo que se refiere a la educación, hablamos la entrega pasada acerca pues de la institucionalización de los libros de texto gratuitos y acerca de los desayunos escolares, que si bien López Mateos hereda esta oportunidad de evangelizar al país como lo hizo José Vasconcelos Calderón, obviamente él tiene algunas migrañas cuando viaja, sobre todo en Venezuela, le viene una crisis muy fuerte. Acuérdense ustedes que les decía que él participó en las elecciones de 1928 contra Pascual Ortiz Rubio. Él era el jefe de campaña de José Vasconcelos Calderón, un muchacho de 18 años escasos que tuvo la visión del liberalismo o de las libertades en nuestro país, al desconocer prácticamente el movimiento del rival, que era el jefe máximo pues de la revolución, que se autonombró Plutarco Elías Calles, y él tomó la bandera del maderismo a través del vasconcelismo, calderonismo, y logró a partir de ese momento tener una estabilidad en su memoria, en su pensamiento. Desgraciadamente tuvo que salir caminando hacia Guatemala, era un gran caminador, pero fue violentamente atacado en la cabeza, y de ahí de que haya resultado aneurismas. Se dice que los aneurismas que los llevaron a la muerte, o lo llevaron a él a la muerte en 1969, fue producto de esa golpiza que tuvo en la cabeza. Estos libros de texto gratuitos, como saben ustedes, todavía están en boga, todavía tienen esa imagen patriótica, criticada por cierto por la derecha y por la Iglesia Católica, por los políticos de derecha. Yo tengo algunos testimonios en las que se le reclamaba en aquel momento a López Mateos el que por qué no se abría o se daba oportunidad de no tener contenido único, y es decir, no tratar de orientar a los